Sefer, de libros y autores. Tenemos en nuestras manos historias sefardíes y la suerte de poder hablar con su autor, con Luis Rivero. Hola, Luis. Hola Raquel. Luis, cómo surgen estas historias sefardíes en tu cerebro? ¿Cómo son y cómo son los personajes que nos presentas? Bueno, yo supongo que desde el punto de vista de un autor que escribe sobre el mundo sefardí y que no es sefardí de tradición, es una cuestión, digamos, un poco anómala, quizás para el lector a primera vista al menos, pero no lo es tanto si se considera que, bueno, me ha interesado, en cierto modo, más que interesarme, he sentido una cierta atracción, fascinación, curiosidad y mucha simpatía por todo lo que es la cultura judía desde hace unos cuantos años, ¿no? Y eso me animó a leer, a estudiar un poco pues, todo este fenómeno, ¿no? Y bueno, y eso se ha ido convirtiendo de alguna forma en una especie de fondo documental en la memoria que luego me ha dado pie en un momento determinado a escribir algo sobre el tema, ¿no? Lo otro que me preguntabas era sobre los personajes, ¿no? Sí, porque son relatos de personajes. Sí, son historias, como bien dice el título. Al final, bueno, son cuentos, relatos, que de algún modo, bueno, son personajes muy, muy diversos entre sí. Tienen, digamos, creo que bastante de verosímiles y pueden ser historias reales perfectamente, aunque en este caso no lo son en absoluto, Pero sin perjuicio que haya alguna inspiración puntual en algunos personajes, ¿no? Claro, eso era lo que te iba a preguntar. Si hay algún rasgo autobiográfico, o sea, si tú has encontrado a alguna persona que te ha inspirado para crear una de estas historias sefardíes. Y seguramente entre personajes ya sean conocidos, amigos sefardíes o judíos no sefardíes exactamente, y personas que he conocido a lo largo de todos estos años, o bien historias que he leído. También hay algunos personajes reales que quizás salen así de refilón en la historia, no son protagonistas, pero sí tienen también parte de realidad. Sabes que en la ficción la cocina del autor es bastante curiosa, ¿no? Coinciden multitud de cosas que sean a veces de la realidad, a veces de la fantasía. Hay elementos de la realidad también en ese sentido. Luis, cuando te planteas realizar estos relatos cortos o estos cuentos, me imagino que el hecho de que la diáspora sefardí sea tan extensa y tan múltiple es algo que beneficia a la hora de narrar, ¿no? Sí, realmente quizás esto fue intencionado, porque yo creo que la cultura sefardí, uno de los elementos, yo creo que podría definirla, es una cultura cosmopolita, ¿no? Está prácticamente en todas partes y en todo el mundo, bueno, prácticamente, digo, en muchísimos lugares y de algún modo asumen elementos de otras culturas también, en cierto modo, ¿no?
Entonces, esto le da esta universalidad también que de algún modo al situar en distintos escenarios geográficos y temporales estas historias, yo creo que está también buscado de algún modo, no es intencional. Ujú. ¿Te parece que hagamos un recorrido por los cuentos? Yo te lanzo un título y jugamos a que hagas una breve descripción del cuento, del relato para los oyentes. Vale, lo intentamos, sí. Por ejemplo, El papagayo. Sí, el papagayo es una historia que se desenvuelve en un lugar a priori tan insospechado como son las Islas Canarias en relación con el mundo sefardí. Digo a priori porque luego, si a poco que indaguemos en la historia, hay una importantísima, diría, presencia sefardí en las islas desde los inicios de la era moderna, prácticamente después de que las islas fueron conquistadas a finales del año, coincidiendo más o menos con la expulsión de los sefardíes de España, de Castilla, de 1490 y tantos. Se concluyó, digamos, la conquista de las islas, y a partir de ahí comienza se da una inmigración sefardí, sobre todo de los judíos procedentes de Portugal, que se asientan en distintas islas. Y bueno, el componente portugués en la cultura de las islas es muy importante, y en particular también esa importante presencia judía que existía entre los portugueses que llegaron sean judíos conversos o incluso judíos que habían huido de Portugal antes y después de la expulsión también de los sefardíes de Portugal. Habían huido a las islas Madeira y luego pasaron a Canarias, muchos en ruta continuaban la ruta hacia el Nuevo Mundo, hacia América, pero muchos se asentaron allí y existen muchos documentos de esta presencia. A partir de ahí se narra una historia que toca directamente pues con los elementos de aquella época, que son la Inquisición, etcétera, ¿no? Con un final muy interesante que no vamos a revelar. No lo revelamos, ¿no? También me ha gustado mucho Desde Estambul con amor. Ah, bien. Sí, bueno, es una historia que bien podría ser real, porque de algún modo está inspirado en alguna historia que escuché, bueno, más que en una historia en concreto, de ese anhelo que existía o que existe en muchas personas que, sin haber conocido España, sin haber conocido Sefarad, habían vivido de algún modo en la propia tradición familiar de historias que se contaban de los padres, de los abuelos, y así que de generación en generación se transmitía ese conocimiento y ese amor por Sefarad. Entonces eso me inspiró la historia esta desde Estambul con amor, que por otro lado, Estambul, o lo que era el Imperio Otomano en aquella época, fue uno de los primeros lugares, quizás el principal lugar de recepción de toda la emigración sefardí, o de toda la diáspora sefardí, ¿no? Uh-huh. El Sabra y Mi mujer es una espía están de alguna manera conectados. El Sabra, bueno, podría verse una conexión en cuanto que se desenvuelven en Israel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tocan temas de actualidad de algún modo. Se advierte también que se tocan de un modo muy natural, ¿no? Sin dramatismo, sin tabúes, sino de un modo natural. Creo que es el modo que mejor conozco de tratar las cosas, ¿no? Con naturalidad.
Ujú. ¿Cuál de tus historias sefardíes es la que más te ha emocionado al escribirla, Luis? Pues yo creo que, bueno, varias, pero yo creo que una de ellas es la estancia ¿Cerrada? cerrada. Ujú. Es una, porque es la historia de, yo creo que también de muchos anusín. Yo llamo los anusín desmemoriados aquellos que desconocen esta procedencia, es decir, no obstante tener antepasados judío-conversos o criptojudíos entre sus antepasados más remotos, esto no se conoce y en un momento determinado se descubre, ¿no? Es la historia de algunas personas, ¿no? Es la historia real de algunas personas que han recuperado esta memoria perdida, ¿no? Ujú. Entonces a mí particularmente me emociona esta historia. Después también hay otra historia que también particularmente emocionante, que es la de el, el último pensamiento de Samuel Bauer, Ujú. y luego el testamento hológrafo seguramente también, ¿no? Sí que te iba a preguntar por la documentación, para cómo te has documentado para escribir alguna de las historias, en concreto esta del testamento hológrafo, y porque nos hablabas de ese fondo documental que has ido creando por tus lecturas y por tus experiencias, pero me imagino que a la hora de escribir estas historias sefardíes también habrás acudido a otros libros, a archivos, a conversaciones. Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy bastante asistemático en la escritura de ficción. No suelo cumplir con esa fase de documentación previa que hacen muchos escritores, de dedicar un tiempo bien preciso para documentarse, etc. Normalmente no lo hago, sinceramente. Escribo sobre aquello que sí conozco, obviamente. Pero aquí en particular se dio, aparte de este conocimiento de lecturas a lo largo de años, etcétera, del que te referías, particularmente aquí se dio una circunstancia un tanto curiosa, que yo, bueno, sabes que mi formación es la de jurista, ¿no? Y Ujú. ejercí como tal durante algunos años. Sí, y que eres canario, que no lo hemos dicho. Sí, que soy canario, sí. Y, y entonces yo había iniciado a preparar lo que era mi tesis doctoral como, bueno, pues una vieja aspiración que estaba ahí y le había dedicado unos cuantos años, había cambiado de tema tantas veces, etcétera. Y por último, había decidido enfocar la cosa a un aspecto que es bastante de actualidad y que a mí particularmente me parecía bastante interesante y curioso desde un punto de vista jurídico, digamos, como materia de estudio, que era el concepto de sefardí a los efectos o como requisito para la adquisición de la nacionalidad española. Ujú. ¿Qué es sefardí o quién es sefardí? Es un tema muy actual. Entonces, lo era no tanto a lo mejor, pero bueno, me parecía un tema muy sugestivo para el estudio, para la elaboración de una investigación de tesis doctoral. Ujú. Entonces ahí empecé a trabajar sobre el tema, enfocándolo, mi intención era enfocarlo desde un punto de vista multidisciplinar, es decir, de distintos aspectos, sea cultural, lingüístico, religioso, histórico, etcétera, ¿no? De distintos aspectos que se pueden definir, ya sean por sí solos o tomados en conjunto, pueden definir o ayudar a construir una definición, un concepto jurídico más preciso de lo que debe entenderse por quién es sefardí, ¿no? Ujú. Y entonces estuve estudiando, tenía un estado avanzado ya de lo que era recopilación y estudio,
por distintas circunstancias de orden más que nada burocrático, no pude continuar con la tesis porque, bueno, entraron en vigor todo esto del Plan Bolonia, de las universidades que, bueno, tenía que repetir una serie de cursos de doctorado que me habían llevado años y la verdad es que, sinceramente, no me apetecía retomar el estar de nuevo sí. tantos años repitiendo lo mismo. Entonces, bueno, me planteé hacer algo, escribir algo por mi cuenta, algún ensayo sobre el tema, puesto que tenía bueno, cierto conocimiento sobre el tema y ciertas ideas o tesis que desarrollar, y quedó ahí en esa aspiración. Yo en aquel momento luego no sospeché o no pensé en que luego la cuestión iría por otros derroteros, ¿no? Y llegar a lo que era la pura ficción. Todo ese material también, de algún modo, unido a todo este fondo memorístico anterior, me sirvió para trabajar con este libro, ¿no? Claro. Un libro que, te pregunto, Luis, ¿tiene afán pedagógico? Bueno, la intención consciente no es esa, ¿eh? Yo cuando escribo, no sé, escribo simplemente por una necesidad de decir algo y también porque me lo paso bien, sinceramente. Supongo que en alguna clave de lectura podrán extraerse algunas enseñanzas, ¿no? Enseñanzas o dogmas, ¿no?, sobre el tema. Supongo que sí, porque siempre existe esa interpretación, pero intencionalmente no, al menos no es a nivel consciente, no es esa la idea, ¿no? O sea que no estás de acuerdo con tu personaje Ezequiel Jain cuando dice que el mejor trabajo del mundo es el de rabino de una sinagoga sefardí en Nueva Jersey. ¿Tú prefieres ser escritor? Sí, yo me lo paso mejor porque cuando construyo los personajes, de alguna forma participo también de ellos, me meto en ellos, y es una forma divertida también de vivir esas distintas fases, ¿no?, de los personajes del ser humano, ¿no? Muy bien, pues se nota que has disfrutado escribiendo Historias sefardíes, porque los que lo hemos leído también hemos pasado un muy buen rato. Se lo recomendamos a nuestros oyentes. Está dedicado a tu padre, además, Luis. Sí, a mi padre, que ya no está entre nosotros, y que, bueno, también era un admirador de la cultura y del mundo judío, y de algún modo algo me quedó sobre eso, de escucharlo desde pequeño en casa, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas escrito estas historias sefardíes y que hayas estado con nosotros estos minutos en Radio Sefarad. Ha sido un placer para mí también.